Vamos a iniciar nuestro primer encuentro de Periodismo por la Paz en Iberoamérica. A nuestros panelistas les damos la bienvenida para que puedan pasar aquí adelante. Grecia Carrillo, ella es presentadora y periodista multimedia de Telemundo, ganadora de 4 premios Emmy. Bienvenida, Grecia. También damos la bienvenida a Gonzalo E. Cázares, cofundador de DWTV, condecorado como Caballero de la Orden del Mérito por la República Federal Alemana. Damos la bienvenida a Rima Shermohammadi, activista por la libertad de expresión en Irán. Ella es colaboradora en RTV y Antena 3 en España. Damos la bienvenida a Sofía Villalobos. Ella es periodista y presentadora del Financiero Televisión. Los comentarios han sido las reflexiones muy parecidas en el sentido de lo que todos entendemos como la paz que se necesita en Latinoamérica, particularmente hablábamos del caso de México, y la labor del periodista, el compromiso del periodista, del comunicador, yo creo que se duplica o triplica a cualquier ciudadano, porque decíamos que a veces menospreciamos lo que cada uno de nosotros puede hacer. Nos parece un objetivo tan grande que nos perdemos en el camino de cómo lograrlo, y tan fácil como una sonrisa en un elevador puede ser el primer paso, porque de pronto te subes a un lugar, vienes enojada y ya puede venir una cadena de enojos que te llevan a actos de pequeña violencia que se pueden convertir en algo más grande. Y nosotros en ese sentido, pues seguramente como comunicadores tenemos muchas responsabilidades, porque lo que decimos no se queda en casa ni se queda en una mesa de amigos, sino que trasciende. Y quizá era a lo que se refería Alberto hace un momento cuando mencionaba que cualquiera graba hoy, es verdad, pero ¿cuál es la responsabilidad de hacerlo pensando las repercusiones que esa comunicación va a tener? ¿Qué va a pasar cuando yo digo algo que de pronto, incluso como periodista, puede alarmar, y que puedo decir sin estar seguro con tal de ganar la noticia? En ese sentido, bueno, yo les voy a hacer algunas preguntas y podemos quizá contestar todos la misma para tener diferentes ideas, y empezaría en este orden, si me lo permiten, Grecia y Gonzalo, con Rima. Yo ponía aquí, primero, y quizás sería el más breve para iniciar, ¿cuál debe ser nuestro compromiso como comunicadores, como hacedores de paz, agentes de paz, que ayer hablábamos de eso, pensando en el contexto de violencia que hay en el mundo en general? Ya mencionaba Alberto las guerras y demás, pero también la violencia particular que hay contra nosotros, y el miedo que puede generar y el temor a decir mejor me quedo callado. Rip. Ok. A continuación vamos a presentar la semblanza de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con Grecia Carrillo. Ella es orgullosamente originaria de esta bella ciudad, de León, Guanajuato, ganadora de 4 premios Emmy. Colabora para la compañía Telemundo en Los Ángeles. Previamente trabajó en Telemundo Sacramento, donde se desempeñó como presentadora y periodista del noticiero Telemundo California desde el año 2020. Ha participado en la conducción del noticiero Telemundo Nacional, así como el programa matutino Hoy Día en la ciudad de Miami. También fue presentadora de noticias y reportera de Univisión 19 en Sacramento desde el año 2016. Anteriormente se desempeñó como presentadora de noticias matutinas para Milenio Televisión en León, Guanajuato. Es locutora también de radio para Ultra 98.3 FM. Grecia Carrillo. Continuamos con nuestra siguiente panelista, a Rima Shermohammadi, espero haberlo pronunciado bien, si no ahorita me corrige. Gracias. Ella es traductora y divulgadora cultural. Ha trabajado como intérprete para Naciones Unidas, la Unión Europea y oficinas presidenciales de más de 15 países. Por más de 20 años ha trabajado con activistas iraníes en distintos proyectos de libertad de expresión, así como los derechos humanos de las minorías en Irán y los derechos de la mujer. Es Premio Valor 2022 de la Comunidad de Madrid y también por parte de las mujeres iraníes.
Colabora en medios informativos como RTVE, La Sexta, Antena 3 y 4, así como en los programas Tot es Miu y Jake. Bienvenida. Presentamos a nuestro siguiente panelista, Gonzalo Cáceres, periodista nacido en Chile. En Alemania fue corresponsal de la Televisión Nacional de Chile de la revista Tiempo y el Periódico de España, y ha trabajado largos años para la televisión alemana, Deutsche Welle, donde se ha desempeñado como presentador del noticiero en español y del programa Cuadriga. Cuenta con numerosos programas especiales de DW con canales de televisión latinoamericanos, sobre todo en México, Colombia, Panamá, Paraguay y Chile, como parte de la serie Debates sin Fronteras y Debates del Bicentenario. Condecorado como Caballero de la Orden del Mérito por la República Federal de Alemania. Actualmente tiene un programa llamado Claves, producido a lo largo y ancho de toda América Latina. Bienvenido, Gonzalo Cáceres. Adelante, Sofía. Pues como pueden ver, este panel es de primera y sobre todo lo más importante es que hablando de hacedores de paz, voces de paz en Iberoamérica, pues hay presencia en todos los sentidos. Tú, además, iraní, pero resides en España, y con todo esto que nos han contado de ti, pues Rima, sin duda tienes mucho que decirnos al respecto. Y Gonzalo de Latinoamérica, Grecia y yo mexicanas, pero bueno, Grecia en Estados Unidos y yo aquí, entonces creo que tendremos una diversidad de respuestas, aunque quizá en el mismo sentido, pero desde la vivencia de cada uno en diferentes lugares en los que ejercemos la profesión. Pues buenos días, qué alegría poder estar aquí y además un honor compartir ese espacio con ustedes. Qué gran pregunta, y creo que es una pregunta en la que todos coincidimos, independientemente al gremio al que pertenezcamos, ¿no? Porque muchas veces creo que las personas, para engañarnos, decimos que no, según qué gremio, los principios cambian. Es un poco algunas de las ideas que considero que son un tanto equivocadas, en las que nos refugiamos como personas para escondernos con nuestros miedos, que obviamente son más que justificados en muchos países del mundo, como es el caso de México e Irán. Es interesante el movimiento de Mujer, Vida, Libertad, y les voy a llevar a Irán. Ustedes van a pensar que tiene que ver esto con México, pero van a ver que estamos muy interconectados las personas en el mundo, y ya no tiene ningún sentido decir esto me pilla lejos. Este movimiento que empezó, que ayer la doctora Ebadi mencionaba y hablaba de que generó un movimiento a nivel universal, porque tiene que ver con un derecho universal, que tiene que ver con la mujer, ha creado una inquietud en las mentes de muchas personas, y les voy a poner algunos ejemplos. Venía comentando con el señor Fernando, le decía que hace poco en España los reyes invitaron a los embajadores, como suelen hacer el Día de la Hispanidad, y el embajador de Irán entró, saludó, le dio la mano al rey de España, pero por alguna razón pensó que la reina es una maceta, le decía al señor Fernando, porque pasó delante de ella como si ella no estuviera para nada ahí. Y pienso yo, y ahí les voy a decir por qué es un timo la idea esa de que esto me pilla lejos, esto es Irán. Para mí fue sorprendente que ninguno de los que hablaban, hombres o mujeres, sobre los ideales del feminismo, hayan dicho algo sobre eso. Y cuando yo lo comenté, y voy a volver a su pregunta, lo comenté en una conferencia, alguien me dijo, usted tiene que respetar las culturas de los demás. Entonces, yo creo que es uno de muchos principios que saltan en esos momentos históricos en los que nos encontramos. Vamos a participar de esa idea de que lo importante es conservar las culturas, aunque sean opresoras de los derechos humanos. Vamos a compartir la idea de que no hay que decir nada y hay que estar en silencio, porque aquel que decide que otro ser humano, por su condición de género,
no es digno de ser saludado, entonces estamos siendo respetuosos con las culturas. Si yo protesto contra eso, ¿es normal que se me considere una persona que está en contra del Islam? Entonces, esas son las preguntas que deberíamos hacerlo como personas. Y creo que los periodistas ustedes tienen un papel, yo no soy periodista, pero ustedes tienen un papel muy importante para ayudar a la hora de transmitir esta información, poner los valores de los derechos humanos al principio de todo y que sea realmente lo que gobierne nuestros actos y nuestras mentalidades. Si a este principio, entonces esto es en el terreno de lo humano, que ahí no hace falta ser mexicano, iraní, lo que sea, todos, si dejamos las vitrinas de lado, las nacionalidades son vitrinas, el género es una vitrina, la esencia no cambia, es la misma. Si dejamos esto de lado, y entonces les traigo una idea que tiene que ver con la exportación del régimen islámico como un principio que trajo el hombre de la revolución islámica en Irán, que era Khomeini, y dijo que esa ideología, esa creencia debe ir más allá de las fronteras. Entonces, les estoy dando un dato más para que a la hora de transmitir algo o de sentir algo para poder transmitirlo, tienen que tener esto en cuenta. Una exportación que está teniendo lugar en muchos países del mundo. Ustedes han sido testigos de cómo ha sido el caso en Líbano, el caso de Yemen, el caso en Siria y en muchos lugares del mundo. Y el caso de Latinoamérica. Porque desde el momento que los iraníes no tengamos la posibilidad de construir una plataforma dentro del país, y desde el momento que como iraní, si doy y hablo en una entrevista a BBC, tendré el delito de espionaje, son 10 años de cárcel como mínimo, y desde el momento que haya tantos periodistas en las cárceles de Irán porque han denunciado, y cuando les digo que no hay internet de manera libre y que el gobierno está implantando un internet nacional, entonces ustedes van a ver un medio tan potente como Hispan TV, que está aquí presente en Latinoamérica, con estos datos, con el primer dato que comentamos, con el segundo dato de la exportación de la ideología de la revolución islámica de Irán, y van a ver lo que está pasando dentro del país, y entonces ustedes ya tienen más ideas de cómo me tengo que sentir de responsable hacia algo que está teniendo lugar en esa parte del mundo, que es la implantación de una ideología que ha creado, según las organizaciones internacionales, muchas crisis dentro del país, el asesinato de muchos ciudadanos, la detención de muchas personas, muchos menores de edad. Y entonces creo que con estos datos uno se refugia donde debe siempre refugiarse, y con esto termino, en la conciencia. Y entonces ahí uno no puede decir, no, es que hay que respetar las culturas, porque si no hubiera nacido en México y hubiera nacido en Irán y hubiera sido una mujer, seguramente no creería en la cultura que le dice que usted tiene que obligatoriamente llevar el velo, si no se enfrenta a 100 latigazos o igual 2 años de cárcel. ¿Me entienden? Entonces, es esta la conciencia, creo, a la que nos debemos las personas, independientemente de nuestra profesión. Muchas gracias, Elena. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Quieres continuar tú, Grecia, y dejamos a Gonzalo para el cierre? Claro que sí. Muy buenos días. Es un placer, primero que nada, estar con Rima y con Gonzalo en este día. De verdad que yo creo que es la única ocasión que se me va a presentar el hecho de estar compartiendo con ustedes dos. Que esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que sea la primera de muchas, pero sin embargo, qué honor estar aquí con ustedes. Y también saludando a todos nuestros colegas periodistas y a los jóvenes que también el día de hoy tenemos esa gran labor de mandar ese mensaje de paz. Hablando acerca de la paz, creo que como periodistas, independientemente, a lo mejor simplemente con las personas que tengamos tal vez ya una pantalla
o alguna plataforma donde ya sabemos que también la información viaja de manera rápida, tenemos que ser muy conscientes de la forma en cómo mandamos ese mensaje, que puede crear pánico o puede crear tranquilidad. Y lo vimos ahora recientemente con la pandemia, ¿no? Cuando se vivió todo esto acerca del coronavirus y demás, cómo todo el mundo comenzó a comprar papel de baño, que salían y decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y creo que uno como estando en el medio de comunicación debe tener mucho cuidado, sobre todo en eso, en enfocarnos cuál va a ser ese mensaje para que la gente lo pueda identificar y también no se alarme, hablando, por ejemplo, de este tema en específico. Y la importancia también de los líderes, que también nosotros como comunicólogos nos podemos convertir. Y esto lo vimos recientemente, bueno, yo ahora que radico en los Estados Unidos, en el año 2021, el 6 de enero, que fue yo creo que un momento que yo creo que muy pocas veces, si no me atrevo a decir que el único, en donde uno de los países pues más poderosos del mundo, Estados Unidos, se vio frágil y debilitado en el asalto, en el ataque al Capitolio. Y cómo un líder, ¿no?, puede generar también eso, la violencia, y no es porque vaya a entrar a temas políticos, simplemente en cómo una persona puede mandar ese mensaje de paz, de detenerse o el no a la violencia. Creo que nosotros también como decía, como youtubers que a lo mejor también están aquí, debemos de tener de verdad y enfocarnos mucho en eso, en las palabras que uno también pueda enviar y trabajarlo sobre todo desde casa. Me enfoco como que en ese aspecto, ¿no?, de lo que pasó en aquella ocasión, pero también en casa cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, que también ahí empieza la paz. Si tienes o si vives en un ambiente de violencia, a lo mejor por consecuencia vas a ser también tú una persona agresiva o violenta, y después eso también lo vas a traer, ¿no?, al trabajo. Y yo digo, cada quien tiene su forma en cómo vive desde su núcleo social, y cada quien sabrá, ¿verdad?, cómo también educa a sus hijos, pero creo que también para nosotros poder llevar ese mensaje de paz debemos de comenzar desde la familia, en el trabajo, cómo tratas a tus compañeros también de trabajo, cómo estás viviendo ahí también, ¿no?, cómo es ese ambiente de trabajo que muchos dicen es que es un ambiente muy tóxico, pero cómo eres tú. Y es complicado y es difícil porque cada quien tiene su experiencia de vida, su propia cultura, sus religiones, y como bien lo decía Rima, creo que es bien difícil. Por ejemplo, el hecho de decir, ok, uno tiene que respetar pues las culturas, pero cuando ya también está de por medio los derechos humanos, ahí uno tiene que levantar la voz. Y qué mejor manera que uno levante la voz pues a través del diálogo, creo que sería lo mejor, pero en algunas ocasiones pues se tiene que elevar un poquito como que ese nivel para que también pueda existir un cambio. Yo creo que lo más importante para nosotros como periodistas es el poder servir a la comunidad y de estar también de ponernos en el lugar del otro, la empatía. Creo que también eso debemos de decirlo, independientemente de si seamos periodistas o no, cualquier persona que estemos aquí, creo que nosotros podemos generar ese cambio siendo empáticos y siempre ponernos en el lugar del otro, y también, ¿no?, independientemente de donde uno sea, de la cultura, y con el respeto, siempre el respeto, tratar de ser tolerante en cierta manera pues a lo que se pueda. Pero lo importante aquí es el mensaje y cómo, en esta ocasión, cómo mandas tú ese mensaje pues también de paz. Y hay que fijarnos mucho también cómo estamos educando a nuestros hijos, basándonos siempre también en la familia para también poder ser esos agentes de cambio. Muchas gracias. Gracias, Grecia. Muchas gracias. Gonzalo. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos y especialmente a Guanajuato, un lugar del mundo que para mí tiene una importancia extraordinaria por el hecho de que aquí pudimos hacer muchas cosas juntos, Deutsche Welle y la televisión local, con programas de una gran significación para muchos y que todavía están en el recuerdo de mucha gente. Es para mí también un poco complicado porque pareciera ser de que uno quiere destacar
quiere destacar las cosas que uno hace, pero creo que es importante que destacar lo que hacen otros. Y es más importante todavía destacar lo que hacen los que nos representan. A mí me tocó vivir el golpe de Estado en Chile. Quiero decir que gracias a la solidaridad de los chilenos primero, de Alemania después, no tuvo ese golpe para mí consecuencias fatales como lo tuvo para miles de chilenos. Y llegué a una Alemania que es difícil de entender, sobre todo de lejos. Y esta Alemania me dio una experiencia extraordinaria. Primero, una acogida de personas que, más allá de lo que yo pensara o no pensara, nos recibieron con cariño, nos dieron un hogar, atendieron las necesidades de nuestros hijos, etc. Pero con el tiempo pude yo quizás, con el tiempo pude pensar en que habían otras cosas que son todavía más importantes. Y es que cómo los pueblos se definen para que la vida de todos los ciudadanos sea buena, agradable, próspera y que se pueda vivir en armonía y con felicidad. Y en ese sentido, hablando precisamente de los medios de comunicación, hay algo que a mí me impactó increíblemente. El artículo 1 de la Constitución alemana. Después de los nazis, los alemanes se dieron una constitución política cuyo artículo 1 se refiere a la protección de la dignidad humana, lo que tú planteabas en relación con... Esas son las primeras palabras de la Constitución alemana. Además, la vinculación de los poderes públicos y de los derechos fundamentales. Para mí fue algo realmente impactante, algo que no lo vemos en las constituciones de nuestros países. No existe, no se toma en cuenta, sobre todo como primer principio. Y dice que la dignidad humana es intangible, que debe ser respetada y protegerla es obligación de todo poder público. A mí me parecía un sueño esto, y me sigue pareciendo que lo mantengan. Añaden que el pueblo alemán por ello reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Es algo realmente que a mí me conmovió, porque además se aplica hasta el día de hoy. En el artículo 2 se refiere a la libertad de acción y de la persona. Y dice que toda persona tiene el derecho a la vida, a la integridad física. La libertad de la persona es inviolable. Es un principio fundamental de una ley fundamental de un país tan importante como Alemania. La libertad de la persona es inviolable, decíamos. Estos derechos solo podrán ser restringidos en virtud de una ley especial. Artículo 3, no los voy a leer todo, pero es que a mí me emociona leer esto. Artículo 3, igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, todas. El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de los derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes. Me voy a saltar un poco. Luego 3. Nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus concepciones religiosas o políticas. Nadie podrá ser perjudicado a causa de un impedimento físico o psíquico. Yo no sé si esto a ustedes les conmueve como me conmueve a mí. Viniendo de alemanes que mucha gente dice que son gente fría, que no tienen corazón y cosas parecidas, estereotipos que se manejan de diversas formas. Artículo 4. La libertad de creencia y de conciencia y de confesión religiosa e ideológica son inviolables. Se garantizará el libre ejercicio del culto.
Nadie podrá ser obligado contra su conciencia o realizar el servicio militar con armas. La regulación se hará por una ley federal. Artículo 5, y no voy a leer más porque si no nos vamos a alargar, porque realmente uno se entusiasma con una ley así, con una constitución de esta manera, escrita, y que se mantiene desde el día que se publicó. Se mantiene igual, con algunas correcciones para mejorarla, evidentemente, pero estos principios fundamentales están todos ahí. Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones oralmente, por escrito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad de información por radio, televisión y cinematografía serán garantizadas. La censura está prohibida, dice la ley. Estos derechos tienen sus límites, claro, en las disposiciones de las leyes generales, en las disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y el derecho al honor personal. Luego se refiere al matrimonio, se refiere con el mismo sentido, con la misma dirección. A mí me parece que esta es una de las constituciones más modernas y que todos los países que quieren estudiar un cambio de constitución debieran empezar a difundir esta ley entre los estudiantes de asuntos constitucionales, entre los abogados, porque si no se entiende por qué los alemanes llegan a esto después de una guerra brutal y después de haber cometido crímenes horrorosos por culpa de los nazis, nadie va a entender qué es democracia verdaderamente y cómo se puede avanzar en el futuro hacia una democracia plena y verdadera. Quise tomarme este tiempo para leer estos primeros artículos, pero yo creo que es especialmente importante aprendérselos de memoria y aplicarlos. Y yo creo que en Alemania eso se ha hecho. Evidentemente, a pesar de las modernizaciones, a pesar de los cambios que ha tenido Alemania, no todo es perfecto, pero hay una cosa que es clara: los nazis ya no mandan en Alemania, ni van a mandar más, porque esta constitución no solo lo prohíbe, sino porque los alemanes han hecho de esta constitución carne de su alma y no lo van a permitir. Estoy absolutamente seguro. Quería contarles esto no solo porque a mí me tocó vivir una experiencia diferente y una serie de iniciativas para modernizar constituciones que terminan siendo simplemente cánticos maravillosos, pero que al final no van a lo central, que es garantizar los derechos de la persona como algo fundamental para el desarrollo de las sociedades. Termino diciendo que a mí me tocó salir de Chile. Cuando salí tenía muchos estereotipos en mi cabeza en relación con los alemanes, pero no solo no quería expresarlo, le habían ayudado a muchos chilenos a salvar la vida durante el golpe militar y después del golpe militar. Ayudaron a los chilenos a montar un nuevo hogar, a que sus hijos pudieran estudiar, a que pudieran desarrollarse, a que pudieran aprender, y ayudaron incluso al país en general para decirle: señores, cuenten con nosotros y de construir democracia se trata. A mí después me tocaron hacer muchas cosas y tuve el honor de que la televisión alemana me diera una oportunidad, que la aproveché lo mejor que pude. Y lo primero que pensé fue que teníamos que empezar a trabajar con los países de América Latina, y se dio que esta ciudad de Guanajuato, aquí, en este lugar, pudimos hacer los primeros programas con una calidad excepcional y con una participación y un cariño de la gente que a mí no se me va a olvidar jamás. Samuel, muchas gracias por lo que tú hiciste, por tu ayuda, y llegará un momento en el que quizás tenemos que volver a hacer algo parecido. Gracias a ti. Gracias, Guanajuato. Gracias, Gonzalo. Justamente estos conceptos que los tres, Rima, Grecia, Gonzalo, han mencionado, los hablábamos desde ayer. La paz viene desde la familia porque es el primer, digamos, el punto de partida para las sociedades, las comunidades, los países. ¿Qué estamos haciendo mal en general? Particularmente yo, hablando de México, en un país donde la violencia familiar ha crecido de una manera trágica, me atrevería a decir, lamentable, y que se puso peor, ¿no?, en el tema de la pandemia y el confinamiento.
esta conciencia a la que apelabas, Rima, yo creo que es la conciencia de que Grecia decía, cada familia tiene derecho a educar a sus hijos como quiere, es verdad, pero hablando de estos derechos humanos que ya mencionaban ambos también, ¿qué derechos tienen esos niños al respeto y a una formación digna que les permita vivir libres de violencia y entonces crecer siendo parte de un cambio que yo creo que en general nuestros países en Latinoamérica añoramos y tu país también, es decir, muchos países oprimidos aparte por sus gobiernos, pues por la misma violencia que nosotros hemos generado y que no nos deja avanzar. Y que de pronto decimos, ya a mí qué me importa si a ese niño lo maltratan en aquella casa, ¿no? Esa indiferencia a veces y esa falta de conciencia a que, bueno, si no te importa, por lo menos piensan que una sociedad violenta, una sociedad que vive como vivimos nosotros, más o menos en muchos estados del país, pierde en muchos sentidos, sobre todo económicamente, que eso ahí sí nos afecta a todos, ¿no? Si pensamos que lo que le pasa al otro no es importante para nosotros. En esta libertad de expresión, que yo creo que todos esperamos y lloramos, tú como divulgadora de la cultura también creo que tienes una parte como comunicadora, Rima, y que sin duda educarse, también lo mencionaba ayer el secretario de Educación, es parte básica de poder ir contra esta violencia y ser hacedores de paz en los principios con los que estamos educando a los niños, tanto en casa como en las escuelas, los colegios, que es donde pasan más tiempo. Dentro de esta libertad de expresión que los periodistas añoramos, ¿cuál es el compromiso a decir lo que vemos? Lo decía en un inicio y lo repito ahora para enfocarnos particularmente en las respuestas. ¿Y hasta dónde podemos hacerlo, más allá de la mordaza que podamos tener por parte de gobiernos o de crimen organizado, por el miedo que podemos sentir a la hora de no respetar esa dignidad y ese derecho como ser humano y como comunicador? Qué buenas preguntas. Hay varias cosas. Yo creo que me gustaría mencionarlo, aunque no tenga relación directa con la pregunta, si me permites. Tengo la sensación de que muchas veces a nivel de educación tenemos poco tiempo para quizá explicar lo que entendemos por los conceptos. Por ejemplo, yo recuerdo una madre me decía, cuando mi hijo era pequeño, decía, claro, esa idea de que sé bueno, pero ¿qué es la bondad? ¿Cómo? O sea, decimos, tú tienes que ser así, pero ¿qué es esto de ser así? ¿En qué situaciones? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Cómo tengo que tomar esa decisión? Al final, si yo no tengo criterios, cualquiera puede venir y puede manipularme, ¿cierto? Los criterios, ¿cómo se adquieren? Porque eso es lo primero que un ser humano, cuando crecemos y se supone que entramos en el umbral de la madurez, la capacidad de tomar una decisión. Hasta cierta edad es de manera por gusto, por impulso. Pero cuando entra la razón, tiene que haber una serie de criterios, ¿cierto? ¿Cómo vienen estos criterios? Normalmente hay que ser generosos, hay que ser buenos, pero ¿qué es la generosidad? ¿Qué es la bondad? ¿Qué son estos conceptos tan bellos, tan bonitos? Lo mismo que antes dije, ¿qué es respetar las culturas? Lo repetimos y creo que tenemos poco tiempo para entender qué quiere decir la bondad, en cómo lo voy a practicar, en qué situaciones cuando tengo que tomar una decisión me atengo a estos criterios o voy a hacerme con los criterios del vecino o del otro. Y creo que suenan cosas simplonas, ¿no? No tienen importancia y sin embargo tienen mucha importancia porque es lo que más hacemos en la vida. Yo cuando pienso, tomo una decisión. Cada instante ustedes me están mirando, escuchando, están tomando sus propias decisiones. Yo estoy tomando decisión también sobre lo que estoy diciendo y cómo lo voy a decir. Entonces, esos criterios creo que son
súper importantes. Repetir conceptos bonitos sin que yo me detenga a pensarlos, creo es no respetar mi responsabilidad como ser humano. ¿Me entienden? ¿No? Cuando nosotros decimos esa idea o este principio está muy bien y es maravillosa, y así lo voy a explicar en tal conferencia o en tal nota de prensa, lo pongo bajo juicio, pongo los valores universales en los que creemos y según esto tomo la decisión, o simplemente porque suenan bien lo voy a decir. Porque si es porque suena bien, también el otro puede tomar la decisión porque el gobierno me lo pide, lo voy a decir. Son gustos. Entonces seremos manipulables. Comento eso porque esos son los momentos históricos que cuando aquí nuestro amigo lee los principios de una constitución de un país, de una sociedad que viene de una experiencia muy traumática, muy difícil, sí entendió que un gobierno también puede ser un medio para crear un estado de dictadura. Sí entendió que unas meras elecciones no quiere decir que haya democracia. Nosotros podemos decir, no, Irán es un país democrático, porque tiene elecciones, tiene un parlamento, y lo que dice tal persona no es verdad, porque es la democracia. Y obviamente si escucho 4 medios del gobierno, lo voy a creer porque ahí están para crear esta propaganda. Es contra la propaganda donde tenemos que tener estos criterios y estos valores. Lo digo porque si no, nuestras conversaciones serán mucho de ser y hacer, y que son dicotomías, no tienen nada que ver una con la otra, y no es así. En la medida que yo sé cómo hay que ser, y ahí no hay carga ideológica, les prometo, porque por fortuna como mundo hemos decidido que hay unos valores en los que estamos todos de acuerdo. Por eso nos emociona escuchar la Constitución alemana, porque me siento identificada como iraní. Otro puede decir, es la Constitución, qué sé yo, de Corea del Norte. Y yo voy a decir, me da igual el nombre que pongas. Estas palabras, yo creo en ellas. ¿Me explico? Eso es ser. Cuando viene el terreno de hacer, es donde toca poner lo que yo soy en acción. Entonces, volviendo a esa maravillosa pregunta y profunda que nos formulas, creo que hay que descifrar estas palabras y esos conceptos tan grandes, tan bellos, descifrarlos, entenderlos, saber qué peso tienen y saber hasta qué punto yo como Rima creo en estos principios. Porque igual yo creo en los principios de mi empresa. Tengo que preguntarme esas cosas. O igual yo creo en el concepto de la bondad que tiene otra mamá con su hijo, no en los míos. Entonces, ese poner el espejo delante creo que es fascinante, un ejercicio de humildad y de crecimiento. Si no lo hacemos y ponemos el piloto automático, creo que corremos el riesgo de tomar decisiones que son poco humanas. Comerciales sí, políticas ideológicas sí, pero humanas poco. Gracias, Rima. No, así ya. Pues sí, has mencionado algo muy importante que creo que sí, para poder ser hacedores de paz, lo primero es respetar la dignidad del de al lado. Y ojalá, y lo dijeran todas las constituciones, Gonzalo, pero ojalá también no solo lo dijeran, porque pues las nuestras dicen muchas cosas y no se cumplen. Lo primero sería aprender a respetarlas, ¿no? Algo que últimamente suena complicado. Grecia, en este contexto que mencionamos de violencia, en tu labor periodística, ¿cómo priorizar la libertad de expresión, garantizando tu seguridad ante el miedo al quehacer
la vulnerabilidad que cada vez vemos más presente para los comunicadores. Fíjate que, bueno, ahorita partiendo de lo que decía Rima, creo que acerca de la conciencia, ¿no? No hay mejor manera que ir a tu cama a dormir sabiendo que hiciste lo correcto. Y que es difícil la libertad de expresión, sobre todo pues en países en donde se ven tan frágiles que cualquier persona dices algo y no les gustó y pueden tomar acción en contra tuya o de tu familia. En mi trabajo, en donde ahorita yo estoy, que es en otro país, que es en Estados Unidos, creo yo que no se siente tanto ese temor o esa amenaza en donde tu palabra pueda provocar ese tipo de violencia. Sin embargo, uno debe ser más consciente de qué dices y cómo lo dices, porque puede que a lo mejor algún ciudadano no tome acción, pero puede ser que a lo mejor si tú no dices algo que está bien dicho, otras personas lo hagan, ¿no? Y no hablo acerca de las empresas, pero uno siempre sí creo que tiene que tener mucho cuidado en cómo dices las cosas. Yo, desde que me moví a otro país, me siento mucho más libre en cuanto a la libertad de expresión, que puedo opinar de cualquier tema. Por ejemplo, a lo mejor hasta con los amigos o con los colegas, no en pantalla. Ahí sí cambia un poquito más. La diferencia sí es, uno tiene que estar, siempre tratar de ser neutral y no de involucrarte tanto a lo mejor si derecha o izquierda, ¿no? Sobre todo en las noticias, que son temas a veces muy espinosos. Y sin embargo sí decimos cuando se debe de decir. La violencia, por ejemplo, ahorita que estaba hablando de la Constitución, Gonzalo, ¿no? En Estados Unidos, el hecho de que en la Constitución está el derecho de cualquier persona puede portar un arma, y que en Texas eso se ve como algo normal. Yo no me gustaría irme a vivir a Texas precisamente por eso. Yo no me voy a sentir a gusto estando en un restaurante sabiendo que alguien tiene un arma, porque la puede portar esto por medida normal para él, ¿no? De defensa propia, cualquier cosa, porque se quiere sentir seguro. Pero yo no quiero ir a un restaurante o a algún cine o lo que sea sabiendo que va a haber una persona ahí y que puede accionarla. Y son temas bien complicados de tratar porque vienen justamente desde ahí, desde la historia de la Constitución. Y es muy difícil de cambiarla, es complicada. Qué bueno que en Alemania se tomó acción. Sin embargo, hay en otros países que no van a opinar lo mismo porque sienten que es su derecho. Y como decía también Rima, pues se respeta, pero ¿qué pasa también con aquellas personas que nos sentimos así, ¿no? De inseguros? Y lo hemos visto justamente con eso, el control de armas que también se necesita, por ejemplo, allá en ese país, en donde prácticamente se ha vuelto el pan de cada día, cada semana, cada 15 días, que desafortunadamente muchos de los chiquitos se ven en esa situación, que en lugar de ir a la escuela a aprender, se ven frágiles, ¿no? Al este tipo de situaciones que se enfrentan, a los tiroteos. Platicando con una madre de familia, ella vive en Arizona, y me decía, en lugar de ir a la escuela a inscribir a mi hijo, decirle, mira, ¿dónde vas a estar en el salón de clase, tus amiguitos? Dijo, yo voy y me fijo en dónde se va a sentar para que no tenga ese temor, o por si algo llega a pasar en una situación de violencia, que él pueda correr o que se pueda proteger, que no le vaya a pasar nada. Y es bien triste porque la violencia, a pesar de que a lo mejor aquí en México tenemos otro tipo de situaciones como el crimen o la pobreza, pues también en otros países no estamos tan alejados de la realidad en otro tipo de circunstancias, ¿no? De este tipo de violencias, por ejemplo, con el uso de armas. Es bien complicado, la verdad. Y como lo decía, todos podemos aportar algo y podemos ahí tratar de ser ese generador de cambio. Por ejemplo, aquí, y la importancia de la educación también, por ejemplo, aquí en este país, en México, la pobreza, que lo estaba leyendo justamente el día de ayer, cuando fue lo que se disparó, ¿no? 3.8 millones de personas, tan solo del año 2018 al 2020, según la Coneval. Eso fue lo que aumentó debido a la pandemia. La canasta básica, que de 23 a 40 productos se elevaron. Entonces la gente te quedas, bueno, ¿qué hago? Y esto nada más de pobreza, pero la pobreza extrema
aumentó de 7 a 10 millones de personas en México. ¿Qué significa esto? Que la mitad de las personas que viven en el país azteca viven en situación de pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, y me refiero a eso, ¿no? A la pobreza, y que todo es una cadenita, todo es una consecuencia. Si los niños pues no van a la escuela porque pues claro, no tienen dinero, es complicado, es difícil, los ves en la calle pidiendo pues también dinero. Todos a los problemas que también que se pueden enfrentar, porque pues están pensando las familias, ¿no? O bueno, o los ayudo a lo mejor para conseguir también material para que puedan ir a estudiar, o mejor me ayudan acá en el trabajo. Es una situación bien triste y debido pues a la pobreza también pues comienzan la gente a delinquir. Tengo que comer, entonces ¿qué hago? Pues me voy a robar. Entonces nosotros, como le decía, bien desde nuestra trinchera, independientemente de lo que nos dediquemos, tenemos que trabajar en conjunto. No podemos tampoco señalar solamente a un organismo de que esto está pasando, hay que culpar a. Es de todos, es un trabajo de todos el hecho de que podamos generar un cambio. Y yo voy a cerrar esta plática ahorita que estoy teniendo con ustedes con esta frase fue también dama de los Estados Unidos y activista política, que dice: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla en conjunto. Ella es Eleanor Roosevelt, quien era pues también, claro, esposa también de Roosevelt, quien fue presidente en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Grecia. Seguramente ya nos pasamos un poquito del tiempo. Gonzalo, si puedes hacer tu comentario y al final yo sí les pediría nada más, aprovechando que están aquí muchos jóvenes universitarios, estudiantes de comunicación, un mensaje para ellos. Pero antes, Gonzalo, esto que hablábamos en este contexto, el compromiso a los periodistas con la libertad de expresión, también el temor presente ante el contexto de violencia en el que viven los periodistas actualmente, y el camino de la libertad de expresión, como en el periodismo nos lleva a ser hacedores de paz. Creo que lo prenden de allá. Sí, ahí está. Quisiera antes decir que yo no tenía claro lo que iba a comentar aquí, pero me pareció que lo más concreto de hoy para señalar que es posible vivir en democracia, que es posible tener una ley fundamental que nos represente a todos, esto se ha dado en un país, que esa constitución se ha mantenido, y yo realmente no veo ninguna posibilidad que eso cambie a corto plazo, sino que además con la caída del régimen de la República Democrática Alemana, que era el país que estaba ahí, esto, a partir de ese momento, esta constitución vale para todos los ciudadanos del país, es decir, todos los ciudadanos también de la ex República Democrática Alemana, es decir, tiene todavía más fuerza. Y además de eso, es una fuerza que se mantiene en el pueblo porque se dan cuenta que todas las demás leyes que dependen de esta ley fundamental tienen que tener esa tendencia de protección del ciudadano común y corriente, de la familia, de los niños y de los derechos fundamentales. Entonces, la pregunta para mí como latinoamericano es, ¿qué es más importante que tener una comisión que elabore una constitución que está más preocupada de reglamentar algunos detalles que no reglamentar lo fundamental? Y a mí me parece que lo fundamental es lo principal y que hay ejemplos que se pueden estudiar, que se pueden medir, que se pueden ver. Y por lo mismo pienso que seguramente aquí hay muchos dirigentes políticos. No sería malo que se repartieran una constitución hecha en un país democrático para que mucha gente supiera que la vida en orden, en libertad, en democracia, es posible, es posible. ¿Ya? Porque mucha gente se desilusiona de la democracia porque dice, bueno, pero ¿qué saco yo con trabajar y hacer esto y lo otro cuando al final me van a joder igual? No, no es así. Es posible que las cosas sean de otra manera. Tampoco me parece que sea bien que se esté discutiendo una constitución años y años, como está ocurriendo en Chile prácticamente, y que hayan tantas atrocidades de parte de algunos miembros de sus círculos.
Es mucho más fácil que expertos elaboren un texto y ahí hay una base. Eso digo yo, nada más que eso. En la Constitución alemana hay una base real y concreta. Y que eso se utilice como base para, de acuerdo con las características de cada país, se puede hacer otra cosa. Pero además de eso, creo que haría bien el gobierno local comprar una Constitución alemana y regalársela a todos los parlamentarios del Estado. No les va a hacer mal, por todo lo contrario. Bueno, pues para concluir, un breve mensaje para los jóvenes universitarios, estudiantes, para todos en general. Yo creo que nos llevamos, y era algo que decíamos también ayer, reflexiones importantes que tendríamos que compartir, empezando por la familia en la mesa, con nuestros hijos, con los amigos del fin de semana. Hoy yo fui a este evento. Eso es más difícil que cambiar la Constitución, ¿eh? Y el secretario de Educación ayer decía algo, decía, de pronto suena como romántico el hablar de paz y sientes conceptos muy genéricos cuando hablamos de conciencia, democracia, dignidad humana, pero es ahí donde están los cimientos para lograr esta paz que añoramos. Y Rima, por favor, una reflexión final. Hablando sobre el miedo, quería dejarles con una anécdota que espero que sirva de inspiración. El 18 de junio es un aniversario importante para todas las personas que luchan por la libertad y por la libertad en todos los sentidos, en el sentido más amplio. El 18 de junio, hace 40 años que la ciudad de Shiraz, en Irán, el Poder Judicial iraní ahorcó a 9 mujeres. La más joven tenía 16 años y la más mayor, si no me equivoco, tenía 56 años. La más joven, que tenía esta edad de 16 años, daba clases a los niños y ella pidió ser la última en ser ahorcada. En un juicio muy corto, como los que se hace en Irán, media hora sin abogado que pudiera defenderles. Su delito fue pertenecer a una minoría religiosa en Irán que es Bahá'í. Y entonces ella pidió ser la última. Dijo que quería ser la última para orar y pedir que sus compañeras se mantengan firmes en su creencia, con la convicción de que cuando uno se mantiene firme en aquello en el que cree, ya sean los valores de la Constitución o sea en los principios que gobiernan nuestras vidas, viene el cambio sin lugar a duda. Estoy segura que Mona, que es el nombre de esta chica, no se imaginaba que le iban a detener y que ella iba a ser ahorcada. Tenía muchas, si ustedes ven su nombre, y les pido por favor que hagan una búsqueda, se van a inspirar en la historia de esas 9 mujeres, porque la historia de esas 9 mujeres, que hasta el último momento el gobierno les pedía firmar un documento diciendo que no creen en esta religión, no aceptaron, como la historia de los cristianos, los mártires del cristianismo, del islam, de muchas religiones, se mantuvieron firmes en su convicción. Es por eso que ahora vemos a una generación especialmente de mujeres jóvenes de edades de 17, 18 años que han generado este movimiento y este cambio en Irán. No vamos a ver el resultado de aquello que hagamos ahora, seguramente muchas veces en nuestras vidas, pero la imprenta de nuestros actos queda en la historia de nuestro país, de nuestras familias, y tarde o temprano dará su efecto y su resultado. Gracias. Perdón, Rima. Y vamos, antes de ir con Grecia, nada más, algo que dices, no veremos el resultado, creo que también es un punto importante en un tiempo donde todo es inmediato y no tenemos paciencia. Aprender a construir en el día a día y saber esperar es muy importante. Grecia. ¿Me escuchan? Sí.
Y justamente como lo decía Rima, ¿no? Cómo muchas personas tienen que pues dar su vida para que sí se genere un cambio, como Martin Luther King Jr., quien también peleó por los derechos civiles para las comunidades afroamericanas. Y yo lo que les puedo decir a los jóvenes es que hay que ser tolerantes, hay que saber escuchar, hay que ser empáticos, hay que ponernos también del lado del otro, hay que también tener este libre albedrío a poder elegir, a ser, como tú bien lo decías, Rima, ¿no? Fieles a tus creencias, a lo que tú realmente quieres, y hay que seguir con la democracia. Si tienes la oportunidad de que puedas votar, sabes muy bien que tú tienes el cambio para que tu sociedad pueda cambiar, para que pueda haber este tipo de, ahora sí que transformadores. Nosotros somos como un transformador de cambio en la sociedad. Hay que hacerlo, hay que buscar buenos líderes. Ayer lo decía también justamente Shabadi, la activista política, porque le preguntaban al final, oye, ¿tú qué país crees o consideras que cuál es como el mejor? No, hasta el momento ya lo dijo, Uruguay. Ahí a lo que se puede ver es que no hay una disparidad social en cuanto a las clases sociales tan grande como en otros países de Iberoamérica. Hay que fijarnos bien en esos líderes a los cuales nosotros estamos apostando por la educación y por un futuro mejor, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias, y más ustedes los jóvenes que son pues prácticamente el futuro de aquí en este caso de México y de Guanajuato. Así es que hay que ponerse pilas y hay que seguir estudiando y aprendiendo para poder conquistar o tratar de hacer esa paz en conjunto. ¿Cómo? Un comentario, sobre todo para los jóvenes en general, para la audiencia. ¿Por qué me tocan a mí siempre esas cosas? A ver, cambiar una constitución no resulta fácil, y se lo digo yo como chileno que he estado viendo que esto se está intentando en Chile, incluso han habido reformas que no han servido para nada, creo yo, pero bueno, es difícil, es muy complicado, no se trata de un problema fácil, no es así. Pero a mí me llama la atención la Constitución alemana, no solo porque tuvo un proceso de debate, de establecimiento del cuerpo legal, sino que además porque permanece en el tiempo, con el compromiso de todos los partidos políticos, absolutamente todos los partidos políticos democráticos. Los no democráticos son muy pocos, no prohíbe la Constitución no ser democrático. Y pienso que es una experiencia que es necesario rescatar, que no se pierda como se pierden muchas cosas. En Chile hoy día se está debatiendo una nueva constitución, han habido problemas enormes desde mi punto de vista, pero yo tengo esperanzas de que esas cosas cambien. Yo creo en que los pueblos latinoamericanos tenemos capacidad para superar nuestros problemas, pero para eso tenemos que tener claro qué problemas vamos a solucionar y cómo se pueden solucionar y cómo se puede afianzar un proceso democrático que haga a nuestros países mucho más libres, países mucho más firmes, mucho más dispuestos a entregarnos el uno para el otro. Y eso es todo. Eso es todo. La base está ahí. ¿No? Si a alguien no le gusta una coma, que ponga un punto y le pone mayúscula a la continuación. Pero no podemos perder experiencias maravillosas que han servido para acentuar la democracia en un país que ya era democrático, que la ha hecho más amplia y que además todavía mucho más amplia porque la República Democrática Alemana, los ciudadanos de la República Democrática Alemana con la caída del muro, la asumieron también como de ellos. Entonces, si incluso esta constitución hubiese sido cuestionada por 16 millones de habitantes, uno podría decir, ok, nada, pero no ha habido tal desestimación de un documento tan importante, al contrario, lo vieron como un documento que permite al país, a un país con recursos, llevar adelante un sistema de vida que fije el objetivo en la fuerza de una nación para vivir de manera democrática, para proyectar un futuro en esa dirección también y al mismo tiempo para que dentro de lo posible los comunes y corrientes que somos todos nosotros podamos vivir también tranquilos y en paz. Gracias. No se oye. Gracias. Pues me voy con muchas ideas y reflexiones de Grecia, de Gonzalo y de Rima.
respetemos la dignidad de cada uno de nosotros, tengamos conciencia en cada uno de nuestros actos, sumemos desde nuestra posición sin menospreciar nuestro rol como agentes de paz y como comunicadores con el firme compromiso de tratar de hacer más por este país en nuestro quehacer, en nuestra divulgación, en nuestra comunicación, con responsabilidad. Y hagamos redes. Yo creo que lo más importante es saber que el trabajo en conjunto como comunidad es lo que nos puede llevar a lograr el cambio. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por esta mañana estas ideas que compartieron en este primer panel. Muchas gracias a Sofía Villalobos, periodista, como moderadora en esta ocasión. Gracias, Sofía, también por la jornada de ayer, estos 2 días. Gracias por acompañarnos. Y les robamos unos minutos. Les pido, por favor, si pueden pasar a Laura Robledo, a Arendia Saldaña y Jorge Robledo de Soy Paz, de la Asociación Somos Iberoamérica Periodismo por la Paz. Les van a hacer entrega de unos reconocimientos.